Hoy en mi canal de cocina os voy a enseñar a cómo preparar una deliciosa y cremosa lasaña vegetal con queso azul y tomates secos por encima. Fijaros las láminas que tienen esta lasaña. No os podéis imaginar lo buena que está, lo cremosa que está y lo fácil que es. Ya sabéis, si queréis aprender a hacer esta lasaña vegetal, ponte tu mandil porque es hora de cocinar. En una cazuela grande vamos a llevarla a fuego medio fuerte y le vamos a incluir 2 generosas cucharadas de aceite de oliva. A continuación vamos a empezar a cortar los puerros en medallones de este tamaño y los vamos a coger todos y llevarlos a nuestra cazuela a empezar a freírlos. A continuación cortamos la berenjena primero en tiras de este tamaño y luego en cuadraditos de este otro y lo llevamos a freír con los puerros que teníamos en nuestra cazuela. Los vamos a ir removiendo poco a poco para que se vayan haciendo por todos los lados. A continuación continuaremos con el calabacín y cortado en trozos de este tamaño que incorporaremos a las verduras y luego los champiñones igual en trozos de este tamaño y todo lo incorporamos a nuestra cazuela. Generosamente lo empezamos a mover todo y que se vaya mezclando las verduras en nuestra cazuela según se van friendo. Le vamos a incluir un poquito de sal para que suden. Y seguimos moviendo y cocinamos por 25 minutos. Pasados 25 minutos tendremos esta maravillosa reducción de verduras. A continuación vamos a hacer la crema de espinacas que vamos a incluir en nuestra lasaña con espinacas frescas y nata batida. Lo llevamos todo al triturador, al blender y tendremos esta crema exquisita que se la incorporamos a nuestras verduras. Fijaros qué delicia de color. Le vamos a corregir de sal, pimienta negra molida y un poquito de comino molido. Ya sabes, las medidas de mi receta como siempre en el canal de descripción de mi canal. Ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco el fuego y continuar cocinándolas poco a poco. En una olla con 7 litros de agua, un poquito de sal y aceite vamos a empezar a cocer las lascas de lasañas, una a una para evitar que se peguen. Una vez que las tenemos cocidas las ponemos en un cuenco y empezamos a trabajar nuestra masa de lasaña fría. Le vamos a añadir unas perlas de queso mozzarella, pero vosotros podéis utilizar el queso que queráis. Y lo removemos todos. Ahora es momento de empezar a las capas de lasaña. Primero empezaremos con la pasta, una capa fina y recubriremos con otra capa de nuestra lasaña verdura preparada. Y así vamos a hacer 2 veces más hasta completar esta maravilla de fuente de lasaña vegetal. Una vez que la tenemos toda la lasaña, retiramos el resto y completamos con queso mozzarella o el queso que vosotros preferáis. Una vez que tengamos todo el queso cubriendo nuestra lasaña vegetal, lo que vamos a hacer es llevarla al grill por 5 minutos, solamente hasta que nuestro queso esté tostado. Una vez pasados esos 5 minutos, fijaros qué maravilla de lasaña vegetal tenemos con ese color dorado. Y como dije al principio, lo voy a adornar con un poquito de queso azul y lo voy a completar con unos trozos de tomate secos, no en aceite. Y aquí tenéis esta maravilla de lasaña vegetal que hemos preparado esta semana. Las porciones que yo hago son para una persona, por lo tanto esta lasaña puede ser perfectamente para 4 comensales. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dame un like y no te olvides suscribirte para ver más vídeos de mí cocinando en mi canal de cocina Cooking with David Death. Y nos vemos en otro episodio. Bye.